por acompañarnos a esta nueva sesión de 10 minutos en la Biblioteca Regional. Para quien no conozca el ciclo, es un ciclo de ponencias que hemos empezado este año y en el que, bueno, pues por el título podréis adivinar que lo que vamos a hacer es escuchar, hablar, en este caso a 3 ponentes. Cada uno va a hablar 10 minutos exclusivamente. Además, como podéis ver, lo van a hacer solamente con su presencia en el escenario, no van a tener apoyo de pantalla, visual ni de ningún tipo, solamente lo que nos quieran contar. Estas sesiones las estamos organizando de alguna manera monotemáticas, digamos. Hoy vamos a hablar de literatura, pero a los ponentes no les hemos dicho de qué tienen que hablar. O sea que incluso para mí va a ser una sorpresa. Ellos van a hablar de lo que quieran, siempre teniendo en cuenta pues, que tenían que hablar de algo relacionado con la literatura, ¿no? De hecho, esta tarde, y en relación a, como sabéis, el mes de abril pues es el mes del libro, digamos, el día 23 es el Día Mundial del Libro, es un mes dedicado a la literatura y de ahí que también nosotros hayamos decidido este mes dedicar esta sesión a esta temática. Y bueno, yo por la experiencia que estamos teniendo, es interesante escucharles a ellos, pero también va a ser interesante escucharles a todos los que nos acompañan y además que tengan la oportunidad de hacerles preguntas, que les puedan hacer aportaciones también o curiosidades que les quieran preguntar sobre lo que comenten esta tarde o sobre intereses que ustedes tengan y que les puedan parecer interesante la opinión de los ponentes que nos van a acompañar aquí esta tarde. Así que les vamos a dejar hablar durante 10 minutos, como digo, a cada uno de ellos, van a ser 30 minutos, verán que se pasa volando y a continuación vamos a tener un turno de debate, coloquio, de preguntas, para que, como digo, puedan preguntarles a ellos y comentar lo que quieran y al final pues enriquecer a la sala, que es de lo que se trata. Así que, bueno, mi nombre es María José Moreno, yo soy periodista y soy la coordinadora del ciclo y voy a ir dando paso ya sin más a los 3 invitados de esta tarde para que, como digo, pues puedan empezar a intervenir. Aunque, sinceramente, creo que muchos de ustedes les conocerán mejor que yo, así que voy a hacer una breve presentación de cada uno de ellos. Y bueno, vamos a empezar con... Sí. Bien, pues vamos a comenzar con Francisco López Mengual. Él estudió magisterio, pero como saben, pues se dedica a la literatura. Es autor, no voy a leer todos los libros que ha escrito porque son muchísimos. Además ha escrito novelas, libros infantiles, ha sido ganador del premio del libro murciano del año en 2014. Es además fundador de varias editoriales, es miembro de asociaciones como La Molineta y la muy noble y leal Orden del Meteorito de Molina de Segura, colabora con distintos medios de comunicación y bueno, se dedica a distintas labores dentro del mundo de la literatura, así que seguramente lo que nos cuente esta tarde va a ser más que entretenido. Adelante. ¿Ya? Venga. Bueno, muchas gracias, María José. Muchas gracias a todos por asistir. La pregunta que nos ha hecho María José, con la que nos ha convocado aquí esta tarde y en la que solamente nos va a permitir hablar durante 10 minutos estrictos, es ¿qué es para ti la literatura? Y la verdad es que es una pregunta tan amplia, tan genérica, que a mí me cuesta trabajo responderla, ¿no? Así que, bueno, voy a hacer ahí un intento, un batiburrillo, porque para mí la literatura es sobre todo un arte como la arquitectura, por ejemplo. Lo que ocurre es que yo no fui consciente de que era un arte hasta casi terminando el bachillerato. Para mí, hasta ese momento, la literatura era un epígrafe más en mi boletín de notas del instituto, donde ponía lengua y literatura. Pero tuve la suerte que en COU me dio un profesor, que algunos de vosotros conoceréis, que es José Luis Martínez Valero, que me hizo ver que aquello era una asignatura totalmente distinta. Aquello no era como las matemáticas o la física y química, que eran asignaturas que no se las deseaba ni a mi peor enemigo, sino que era un arte.
Yo siempre había sido lector, siempre me ha gustado mucho escuchar historias, pero no era consciente de que era un arte y de que vivía rodeado de arte, ¿no? Es como quien vive en Florencia y sale todos los días a comprar el pan, al bar, a trabajar, pero no mira hacia arriba y no se da cuenta de que vive rodeado de arte. Así que yo en ese momento fui cuando me di cuenta de que la literatura es un arte que consiste en narrar historias bien escritas, bien contadas, incluso mezclando palabras y imágenes, y además contadas de la mejor manera, ¿no? Contadas con arte. Así que yo siempre he ido buscando historias por todos sitios, en los cuentos, en los cómics, en los libros, en el teatro, en el cine, en la televisión, en los bares y también, por supuesto, en el mostrador de mi mercería, porque soy mercero. Así que siempre me he alimentado de historias en el sentido más amplio de la palabra, porque yo era un niño muy flaco, comía muy poco y mi madre tenía que emplearse a fondo para que yo abriese el pico y me comiese las lentejas. Y entonces su truco era empezar a embelesarme narrando una historia, cantándome una canción, y cuando estaba descuidado, pues ¡zas!, una cucharada de lentejas, y así, mezclada con las historias, pues me comía las lentejas. Porque yo creo que el ser humano necesita que le narren historias como una necesidad primaria, ¿no? Casi, no voy a decir tanto como comer, pero casi como comer. Y de hecho, a lo largo de la historia hemos visto que esa necesidad es imperiosa, desde las tribus, ¿no?, donde hacían los fuegos alrededor del fuego y había siempre un narrador de historias que le contaban los viajes que habían hecho esos pueblos nómadas, los ciegos en las plazas de los pueblos, ¿no?, cuando la gente se arremolinaba alrededor y contaba los crímenes de las ciudades cercanas, los venteros, cuando les contaban a sus clientes las historias de bandidos, los milagros que había ocurrido en el pueblo de al lado, y sobre todo en nuestras noches de verano, murcianas, mediterráneas. Aquí en Murcia siempre ha hecho tanto calor que los que somos un poco mayores no teníamos aire acondicionado y estábamos deseando que cayera la tarde para salir con la silla a las puertas de las casas, y ahí se contaban historias y leyendas maravillosas y de alguna forma se contaba literatura, ¿no? Así que yo ahora, cada vez que abro un libro, quizás estoy retrocediendo en el tiempo y estoy practicando un rito ancestral, ¿no? El que me están contando en ese libro, me están contando una historia como se las contaban en las tribus del Neolítico. Y tal vez por ello a mí la literatura que más me gusta es la literatura que tiene ese sabor oral, ¿no? La oralidad, esas historias que se van trasladando de generación en generación, de padre a hijo. Esa literatura con sabor a noche de verano, a lumbre de invierno. Así que, sin saberlo, yo me doy cuenta ahora que mi madre, cuando me daba las lentejas, de alguna forma me estaba introduciendo en la literatura, estaba poniendo la base para que después lo que se ha convertido en una pasión para mí, la de contar historias. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando me cantaba Mambrú se fue a la guerra, que es una canción que hemos escuchado todos, yo me emocionaba y lloraba, ¿no?, escuchando esa canción, una canción que tenía 200 o 300 años, que iba dando vueltas en diferentes idiomas por todo el mundo, pero que nos iba emocionando de manera igual a toda la humanidad. Así que yo me alimentaba de historia y soy consciente de que muchas de las historias, cuando después me dio por hacer literatura, o intentar hacer literatura, entre comillas, soy consciente que muchas de las historias que he recogido en mis libros proceden de historias que escuché en la infancia, que escuché en la adolescencia. Creemos que todas esas historias caen en saco roto, pero no. Continúan ahí dando vueltas y vueltas y al final aparecen, ¿no? Y, por ejemplo, no sé, mi madre, que fue testigo de cómo asesinaba al farmacéutico de Molina en la plaza del pueblo cuando ella tenía 15 años, después me lo contaba, me impactaba y después pues, me aparece en un libro. Al enterarme de que el Cid Campeador había estado en mi pueblo, había pisado las mismas calles por donde yo jugaba. Recuerdo cuando escuché, por ejemplo, la canción del Romance del Pernales, cantada por Manuel Luna, y aquello me gustó tanto que me aficioné al bandolerismo, o las historias de la guerra civil en la casa,
Yo tuve, bueno, la suerte o la desgracia de que mis padres, cada uno me contaba la historia de forma diferente. Mi padre era de una familia de izquierda, represaliada por el franquismo, mi madre era una familia de derecha, y cada uno me contaba la historia y muchas veces contradictorias. Depende, si me la contaba mi padre, el maestro era el bueno, y si me la contaba mi madre, el cura era el que era bueno. Y sobre todo las historias familiares, ¿no? Esas historias de las familias, esos secretos familiares que tenemos en todas las familias, que parecen que están ocultos, pues eso era... todo esto para mí era un tesoro, ¿no? Para un niño con imaginación, pues era un tesoro todo ese tipo de historias. Por eso a mí me gusta mucho una cita de Roberto Bolaño, del escritor Roberto Bolaño, que dice que para escribir novelas no es necesaria la imaginación, sino que basta con tener memoria y que las novelas se escriben combinando muchos recuerdos, ¿no? Y en mi caso, pues es cierto. A mí la literatura, que es de lo que estábamos hablando, aunque no sé si estoy hablando de literatura o de lo que estoy hablando, la literatura a mí me ha enriquecido la vida. Primero como lector, también como oyente, como espectador, porque para mí la literatura no es solamente lo que aparece en los libros, es mucho más. Me ha enriquecido la vida y también me la ha enriquecido ya mucho como autor, no solo con los tópicos, ¿no? de crear mundos, de crear personajes, sino también el poderlos transmitir. El que tu historia o cosas que te han impactado, poderlas contar en los libros, en los periódicos, poderlas contar en la radio, incluso en esos paseos que hago narrando historias. Así que a mí la literatura sobre todo me ha enriquecido la vida. Para mí no es más que la vida, la literatura atrapada en las palabras. Y ya me han dado el primer toque, voy a terminar. Así que todo este mare magnum que he contado en menos de 10 minutos, en 8 minutos, en 9 minutos como llevamos, pues es lo que es para mí un poco la literatura, ¿no? La vida, en mi caso, sería muy triste si no me contaran historias y si no pudiese contar historias. Y además lo que me gusta es que me las cuenten bien. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con Aurora Gil Borquez. Ella es licenciada en Filosofía y Letras y Filología Hispánica, ha sido catedrática además de enseñanza secundaria en lengua castellana y literatura. Ha además puesto en marcha distintas bibliotecas en centros escolares, es colaboradora también de diferentes medios de comunicación y coautora y autora de distintos libros, además de directora de la colección de libros y ensayos sobre la literatura infantil del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia. Adelante. ¿Ahora? Sí. Empiezo. Fue en las Islas de las Rosas, en el país de los sueños, en donde hay niños risueños y enjambre de mariposas, quizá. En sus grutas doradas, con sus diademas de oro, allí estaban, como un coro de reina, todas las hadas, las que tienen prisioneros a los silfos de la luz, las que andan con un capuz salpicado de luceros, las que mantos de escarlatas lucen con regio donaire y las que hienden el aire con su varita de plata. ¿Era día o noche? Bien, estas palabras, estos versos de Rubén Darío me introdujeron a mí en la literatura. Cuando yo era chica, pequeña, tendría 7, 8, 6 años, llegó a mis manos un libro, la obra completa de Rubén Darío, y me puse a leerlos y, claro, caí fascinada en el mundo de las palabras. La música, el misterio, la rima, esa
conjunción de frases que querían decir estos temas tan impresionantes para una niña que quedé totalmente atrapada en la literatura por Rubén Darío. Es verdad que antes mi madre nos contaba cuentos. Le pasaba a una hermana mía, como le pasaba a Paco, que no comía nada, y entonces, para que comiera, nos contaba cuentos. Recuerdo especialmente el cuento del medio pollito, que después he contado yo a mi hijo, he contado a mis nietos, he contado a mis alumnos, y que me encontré por casualidad en un libro de Fernán Caballero, contado por un personaje de La Gaviota a unos niños, ¿no? El cuento del medio pollito. Digo, anda, está aquí el medio pollito. También nos lo contó en la carrera don Mariano Vaquero, con lo cual se me ha ido repitiendo y llegando a mí el cuento ese del medio pollito, un cuento precioso. También mi madre nos recitaba poemas, desde muy pequeñas, quizás en vez de nanas, pues nos recitaba a Lorca, nos recitaba a Manuel Machado, a Antonio Machado, a Juan Ramón Jiménez, y de tal forma que yo desde chiquitilla le decía, y se quedó frase hecha en casa, hoy verde no, porque nos decía verde que te quiero verde, verde pelo, verde rama, ¿no? Y entonces yo decía, hoy verde no, hoy otro color, otro color. Bueno, otro de mis libros iniciales en este mundo, en estos pasos por la literatura, era un libro gordo que se llamaba Las 1000 mejores poesías en lengua castellana. Pues también en esas páginas buceaba yo y me dedicaba a recitar poemas, con un acento andaluz y una voz de niña cascada, porque mi padre me lo grababa en un magnetofón de esos de rueda grande, y ahí pues recitaba yo a Vicente Medina, por ejemplo, sin saber todavía que iba a acabar en Murcia, o recitaba Campoamor, don Ramón de Campoamor, que hoy día no hay quien lo lea, pero entonces a mí me encantaba eso de escribirme una carta, señor cura, ya sé para quién es, ¿lo sabéis porque una noche nos visteis juntos? Pues, bueno, en fin, ese tipo de cosas. Leer significaba para mí entonces, cuando niña, y ahora también, significaba vivir en otras familias. Por ejemplo, yo vivía feliz con Celia, la familia de Celia, tan diferente a mi familia, una familia madrileña, Celia de Elena Fortún, Cuchiflitín, Matón Quiquí. Bueno, vivía en otros lugares cuando leía, por ejemplo, en los palacios de Viena, de la corte de Viena, porque Sisi fue otro de los personajes que conocí tempranamente, y allí los bailes y los caballeros y los vestidos me fascinaban. O también me fascinaba vivir en una campiña inglesa con Guillermo Brown. El personaje de Gilbert Crompton, que yo siempre pensé que era un hombre, luego me enteré que era una mujer, que era sufragista, que era profesora de la universidad en latín y griego, que escribió sus libros para adultos, no los escribió para niños, y que luego los niños se apropiaron de él, de este personaje que hacía cada trastada y que le salían las cosas un poco regular, que inventaba, que imaginaba. O que imaginaba como Pip, o sea, bueno, Pippi, calzas largas, de Astrid Lindgren. Me encantaba por la fantasía, la libertad, la independencia que tenía, y el vivir sola, que eso era uno de los logros que teníamos todos en nuestra, bueno, por lo menos yo, que estábamos rodeados de hermanos, porque entonces teníamos muchos hermanos, 6 hermanos, y teníamos que, no podíamos vivir como Pipi vivía. También la literatura me llevó entonces y me lleva ahora a emocionarme, a llorar, pero a llorar como Magdalena. No sé si han leído, bueno, Heidi ya era un poco triste, pero un poco más adelante que leí Mi planta de naranja lima, que el personaje CC pasa tantas calamidades y es tan dura su vida y tan difícil, y pasa a unos reyes tan tremendamente tristes que se llora a lágrima viva, se llora a lágrima viva. Por cierto, siempre me acuerdo de una compañera, Cristina, que me la encontré en un tren, iba leyendo, iba llorando, iba en el Talgo de Madrid, veníamos de Madrid, llorando. Digo, ¿pero qué te pasa? Dices que estoy leyendo este libro y estoy llorando. Digo, ¿qué libro es? Y era este de Mi planta de naranja lima. Yo cuando he dado clases a algunos alumnos, para que se emocionen, aprendan también a emocionarse, he recomendado su lectura. Bueno,
también de pequeña yo quería ser santa. Otra de mis lecturas era las biografías de santos que estaban en la editorial Bruguera, que eran unos libros que alternaban el cómic en blanco y negro y bastante cutre con el texto narrativo normal. Entonces, si tenías un poco de prisa, podías leértelo en el cómic y avanzabas antes, ¿no? Pero allí Santa Casilda o Santa Gema o San Francisco de Asís, entonces tú querías ser santa. Luego, claro, luego he visto que a Santa Teresa le pasó lo mismo. También leía las vidas de santos y también ella quería ser santa. En fin, a veces también quería ser malvada. Me encantaban los hermanos Dalton, de Lucky Luke, esos cómics que leía en casa quizás por mi hermano, pero que eran 4 hermanos, no sé si lo recuerdan, así cada uno de un tamaño, y que eran muy malos, pero también era divertido ser malo, o ser intrépida como Tintín. Pero en fin, siempre volvía a Rubén Darío. Este libro, Rubén Darío, la obra completa de Rubén Darío, era un libro que estaba en casa, era un libro que era de mi abuelo, y era un libro muy, muy, muy especial para mí, porque es que yo en Rubén Darío, luego cuando he sido mayor y he estudiado letras, me he dado cuenta, en Rubén Darío está todo. Están los clásicos en Rubén Darío, están las leyendas, están los cuentos, están las fábulas, está la religión, está el ateísmo, está el campo, está la ciudad, está la cultura, está la vida sencilla y pobre, está las batallas, está todo en Rubén Darío. Entonces yo siempre volvía a Rubén Darío. El libro, no sé, bueno, puedo contarlo, no era este, pero era similar a este, tenía los cantos matorados y bueno, desapareció un día, mi marido se lo llevó un día al instituto y desapareció el libro. Lloré, porque ese libro era mi libro de toda la infancia, de toda mi juventud, de toda mi vida. Lo busco por ahí, si alguien encuentra esa edición, está toda pintada, subrayada, lleva mi nombre. En algún libro de viejo, por favor, que lo compre, que me lo guarde. Y por casualidad, en una librería de viejo en Barcelona, encontré esta edición parecida, pero que no es la mía. Era de María no sé qué, un regalo de mi marido bueno. Pero aquí está ahora, el regalo de su marido está aquí en mi mano. En fin, estudié literatura por Rubén Darío. Eso le contaba hoy a mi nieto mayor. Digo, yo estudié, pensé, a ver, ¿qué me gusta a mí? ¿Qué es lo que más me gusta leer? Pues a estudiar literatura. Luego fue un pequeño, bueno, tuve ahí un bajón, porque cuando te vuelves analizadora y comentadora, disfrutas menos, pero otra vez he recuperado la emoción. Y cuando he sido profesora, 38 años, he intentado contagiar mi entusiasmo, mi amor por los libros, por las bibliotecas, por la lectura. Vuelvo a Rubén Darío, y para mí una biblioteca es como una gruta dorada, donde con sus diademas de oro estaban, como un coro de reinas, todas las hadas, todos los libros. Así que estamos en una biblioteca, les animo a que lean, están todos los libros aquí, todo lo que nos gusta, y que los disfrutemos. Muchas gracias y gracias por venir, que antes nos ha... Gracias. Muchas gracias. Venga, te toca. Bueno, yo creo que Aurora y yo hemos vivido la misma pero te dejo infancia. esto. Porque vamos, yo, el medio pollico, Celia, o sea, todos los Dalton, yo iba diciendo, digo, pues si es que esta mujer estaba en mi casa, leíamos lo mismo. Qué interesante. Vamos a terminar con... Te dejo el micrófono si lo quieres, Marta. Te dejo como quieras. Con Marta Zafrilla, que es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, y además es docente y ganadora de un montón de premios relacionados con la literatura, el Crea Joven, Mola Joven, autora Revelación por Toma Sostenida. Y bueno, y también es miembro de la muy noble y muy leal Orden del Meteorito de Molina de Segura, y recientemente pues ha recibido también el Latino Book Awards, y la dejamos aquí en el escenario, que es su turno. Bueno, un ciclo que convoca a personas que son apasionadas de la literatura en una biblioteca y con un público con el que tenemos. No vamos a filosofar, no vamos a hablar de
giros lingüísticos, ni vamos a hacer ningún constructo. Vamos a dar, como habéis podido ver, opiniones, nuestra propia visión de lo que es la literatura para nosotros. Es un orgullo formar parte de un ciclo con amigos, tanto Paco como Aurora. Creo que se han cruzado en mi camino para hacerme mejor persona, porque me han brindado siempre alegrías y enriquecido la mirada. Doy las gracias por volverme a encontrar y a reírme con ellos, porque siempre es un placer. La mirada que yo voy a ofreceros es la de Marta Zafrilla Díaz. A veces son simplemente Marta, pero nombro los apellidos porque la primera parte que tendremos que ver, que revisitar, pues fue la que me convirtió en una niña, Marta, que miraba a esos padres lectores y a su hermano mayor cuando ella no sabía leer. Ella entendía que había un secreto cuando su padre se reía a carcajadas con Mendoza, o su madre, después del trabajo y de la casa y de los hijos, pedía un poquito de silencio para poder terminar la novela, que no había forma. Por favor, dejarme terminar. O cuando mi hermano se escondía en su habitación y siempre con la puerta cerrada, y por supuesto un no entres, terminaba los tebeos que a mí todavía no me llegaban. Y esa curiosidad que se hace cuando tú todavía no eres lector, pero entiendes que es una especie de escondite, un secreto, un privilegio, nos lleva a esa Martita que se inventaba los libros, abriéndolos, por supuesto, del revés, como hacen todos los niños, y finge aprender pues que después de esta paginita este personaje dice aquello. Ese fue el primer contacto con la literatura, era la curiosidad de intentar encontrar lo que los demás sí podían ya ceder y tú todavía no, porque no tenías la edad para leer. Así que cuando pude juntar las letritas gracias al colegio y ser capaz de participar de ese secreto, nació la Martita lectora que ya había, digamos, deseado ser lectora, porque podía comprobar en los demás esa magia. Yo creo que ver a otros es la forma más cercana de hacer lectores. Por eso el que nos vean a los adultos leer, disfrutar, es el mejor camino. Por eso vamos a empezar hablando de yo de niña, todavía sin saber leer, y acabaremos con mis hijos, yo como madre. Vamos a visitar, porque cuando nos convocó Juanjo a este ciclo, es una pregunta muy difícil. ¿Qué es para ti la literatura? Sería más fácil decir lo contrario. ¿Qué no es para mí la literatura? Porque como decía sobre Rubén Darío, Aurora, Rubén Darío lo es todo, pero es que la literatura es más todavía, porque abarca a Rubén Darío y a todos los que no son Rubén Darío. Es absolutamente todo. Entonces, a mí se me venían, con mi pensamiento este arborescente que tengo, dos palabras. En la semana, los meses en los que fui meditando, que contaros aquí hoy, me venía la palabra refugio y la palabra ventana. Eran mis metáforas para describir para mí lo que es la literatura. Refugio porque es un camino hacia adentro, esa manera que tenía mi madre de encontrar su tiempo, o esa manera que tenía mi padre de romper un poquito con la rutina, o mi hermano de navegar, atracar o visitar otros países a través de sus tebeos. Y un refugio para encontrarnos, es un encuentro hacia adentro, como una forma de espejo, en lo que vamos a vernos siempre reflejados en las historias de otros, que de alguna manera nos pueden servir para aprender o simplemente para dejarnos vivir en esos momentos, en esos lugares que otros nos regalan a través de sus páginas. Ese refugio es, hemos dicho, un camino en el que nos volcamos cuando abrimos un libro, pero cuando abrimos el libro también podemos encontrar una ventana abierta en la que nos convertimos en pequeños fisgones de historias que han ocurrido, que han inventado otros, y en los que podemos simplemente pasar por allí y saberlo todo, lo que piensan, lo que desearían hacer, incluso lo que todavía no ha ocurrido, pero 10 páginas más ya nos
va antecediendo un poquito el narrador, que podría ocurrir. Esa ventana es también una forma de conexión, porque somos seres sociales. Creo que la literatura está para hacernos mejores en conexión con los demás. No solo es transmitir conocimiento, sino unir. Sabemos que el acto dialógico, incluso desde el propio silencio, de la intimidad del libro, de alguna manera nos une en un acto social hacia adentro, pero también nos vincula con historia, con otros lugares, y de alguna manera pues nos abre, no solo multiplica los mundos, sino que también nos abre hacia todo lo demás. Porque aunque sea un acto íntimo, vivimos hacia afuera, incluso recogiditos en nuestro refugio, en esas paginitas que abrimos solo para nosotros. Ese refugio puede ser a veces, igual que lo es una ventana abierta en una tormenta, puede ser un refugio con alambres de espino, nos puede doler, nos puede hacer llorar, o nos puede presentar una realidad sincera de otro que no tiene por qué ser amable. Nos puede representar a nosotros proyectándonos quizás los monstruos que llevamos dentro, nuestros miedos a los que no hemos querido enfrentarnos. Así podemos encontrar no solo deseos frustrados, también agujeros negros, en los que yo algunas veces sí que admito que la literatura me ha llevado, y no por eso he dejado de abrir un libro. Abrir una ventana ha sido, es cierto, una salvación en muchos momentos, pero en otros pues me ha presentado pues esa imagen que quisiera no ver muchas veces. Cuando nosotros entendemos la literatura como un acto social, pero íntimo, vamos a mirarla también como una actividad cerebral, ¿no? Nosotros usamos nuestro cerebro, conectamos miles de neuronas para viajar a través de las palabras. Solo hay un blanco y letritas negritas ahí apoyadas en ese blanco a través de una línea para que no se caigan, ya sabéis, los márgenes están ahí para apoyar el dedo y que ninguna se nos escape. Y así pues podemos llevar mejor el día a día, porque la rutina a veces pesa. Pero sí, cuando llegas a casa puedes abrir el libro y puedes, como hacía Aurora de niña, yo me la imagino perfectamente, navegando con Tintín, pues parece que aproveches mejor tu tiempo. Somos consumidores de ficción, solo hay que ver las plataformas de series y de películas, pero lo hemos sido siempre. Paco comía lentejas gracias a la ficción, pero desde tiempos inmemorables pues hemos estado de alguna manera conectados a los demás a través de historias. Cuando yo ya conseguí leer de niña, pues por supuesto intenté visitar lo que yo había visto en mis adultos cercanos. Entonces me enganché a los 5 a Agatha Christie y entendí por qué se encerraba mi hermano. Era para que no le dijera a nadie quién había sido el asesino, porque era su momento y él tenía que descubrirlo. Entendí por qué mi padre se reía a carcajadas y le daba igual que le llamáramos para la cena. Era su momento de reírse, o su momento en mi madre de acabar esa novela porque se merecía ese ratito. Hay una parte de mí más dionisíaca, más sensorial, un poco caótica, que intento esconder, pero que vamos a aceptar aquí ahora que nadie nos oye, que es sinestésica, que yo he vivido de alguna manera a través de la poesía. Como lectora he visitado la poesía para satisfacer esa parte de mi cerebro que está lleno de ritmo, imágenes, colores al mismo tiempo. Y ese gustirrinín que yo empecé a vivir cuando visité los primeros poemas de Miguel Hernández en un libro mal titulado Miguel Hernández para niños, pues descubrí que de alguna manera satisfacían algo que no encontraba en ningún otro sitio, que era encontrar música, imagen, recuerdos, emociones y todo a la vez a través de la palabra. Como creadora siguen estando esas dos palabras, la ventana hacia afuera y el refugio hacia adentro. Cuando no he podido encontrar el libro que yo necesitaba en algún momento, es cuando he convertido la palabra en ese instrumento de mirarme para mirar fuera. Y quizá vamos a terminar con la parte que más
me ha hecho pensar y reflexionar, que es en ser llave para otros de esa literatura, esa magia. Como profesora es muy difícil ayudar a los jóvenes a engancharse o disfrutar, porque cada uno tiene que encontrar su momento, su propia ventana. Pero cuando estaba embarazada de un niño que hay aquí en primera fila, dije, ¿y yo cómo puedo ayudar a un futuro lector? Pues construí un blog, los libros del Guisantito, y antes incluso de que naciera ya le leía. Yo tenía claro que de alguna manera iba a intentar que él pudiera encontrar en esas páginas también ventanas, pero no podrían ser las mismas. Sabía que iban a ser las propias, las que tanto él como su hermano pequeño irían poco a poco abriendo. Así que dejamos aquí estas palabras, después de hablar con Paco, con Aurora, y deseo que este placer de ser unos voyeurs de las vidas ajenas, de pasar la página una sola más, mamá, el último capítulo antes de apagar la luz, sigamos encontrando esas ventanas y esos refugios. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues como os había prometido, ahora os voy a invitar a que subáis al escenario, por favor. Nos vamos a poner aquí todos para tener este ratito de coloquio. Vamos allá. Bueno, ya. Gracias. Os sentáis, por favor. Yo voy a estar con el micrófono. Si alguien quiere hacer una pregunta, levanta la mano y espera, por favor, que le acerque el micrófono, porque como he dicho, estamos grabando. Entonces, aunque se escuche bien aquí, es importante que se quede grabada también la pregunta para que luego se entienda bien el contexto de todo. Sí. Gracias por abrírmela, porque me cuesta un trabajazo. Así que ahí tenéis agua, Pablo, no sé si tú lo has visto, por si queréis. Gracias. ¿Vale? Marta, yo ahora te traigo el micrófono, ¿vale? Voy rápido y vengo a donde tenga que moverme. ¿Alguien quiere empezar con la primera intervención? Vamos por aquí. Bueno, a mí me interesa muchísimo el proceso creativo como escritora y me interesa mucho que los compañeros me hablen brevemente como el momento de inspiración, si son rigurosos, si se obligan y se crean horarios o si crean, como en mi caso, más a rachas de que me entra la seca y me tiro un tiempo y no creo, y luego una racha en donde estáis muy creativos o cómo es en cualquier caso. Podéis empezar en el orden que queráis. Sí, empiezo. Bueno, en mi caso la verdad es que no sé muy bien nunca cómo comienza una historia. En mi caso, como he dicho, muchas veces comenzaron cuando era niño y ni escribía ni tenía pensamiento de escribir. Algo que te impactó, que se quedó en tu interior y que siguió ahí dando vueltas, vueltas y vueltas, y que un día salta un chispazo. Y dice, aquí parece que hay una historia con aquello que me contaron, aquello que viví. Entonces yo, vamos, mi proceso que tengo, yo tengo mi sillón de pensar, me siento ahí con un blog, con un lápiz, siempre lápiz, no vale el bolígrafo, y ahí empiezo a desarrollar un poco la historia y empieza a crecer, a crecer, a crecer. Y la verdad no me siento en el ordenador hasta que no tengo toda la historia completa, no tengo el principio, el final y normalmente siempre actúo así. Y normalmente siempre se me cae la historia a la mitad, digo esto es una chorrada, esto que estoy escribiendo, lo dejo, cojo otra cosa, vuelvo a lo anterior y un poco caótico. Yo no voy a decir nada. ¿Se oye? Sí. Bueno, también escribo, No. pero ¿se oye? No. ¿Sí? Sí. Bien, también soy caótica como Marta, y sin horario y lenta, soy lentísima, porque busco la palabra y la cambio y cambio el orden y bueno, la inspiración no me pilla trabajando, soy vaga. Yo he tenido, al visitar diferentes géneros y no siempre he escrito desde el mismo yo, vamos a decirlo así, la poesía es diferente a la novela, el cuento infantil también, pero a veces ha surgido como las preguntas de Rodari de ¿qué pasaría si, por ejemplo, el mensaje cifrado era
¿Qué pasaría si yo pudiera de nuevo abrir la historia de mi abuelo que murió sin yo poder despedirme, ¿no? ¿Qué haría yo? ¿Cómo le puedo decir a esa adolescente que perdió a su abuelo estás despedido, ¿no? Y otras veces he encontrado un cajoncito que se ha creado en mi cerebro y que está ahí. O sea, ese cajón hay un poema en el hecho de que un mendigo duerma en tu portal. Y está ahí, y está ahí, y está ahí. Y hasta que no lo sacas, pues constantemente tú coges las cajas de los cereales por la mañana y tienes el cajón. Y está ahí. Y si no lo sacas, pues a veces se te queda permanente. Entonces pueden pasar años y de repente salga un poema o de repente yo sí que también he visto, además es como si viviera vidas paralelas os estoy viendo a vosotros pero estoy viendo una historia y hablo contigo porque me he acostumbrado a que tengo que seguir viviendo. Pero, por ejemplo, veo en un parque a una familia y veo claramente cuando me cruzo con ellos que los niños son adoptados. Y entonces yo a partir de ahí digo... Y entonces no me quiero enfrentar, muchas veces la mayoría de las veces no lo hago. Pero otras veces, pues nada, venga, ya está. Y ya pues casi como si te hablaran. Bien. Hola, buenas. Yo te agradezco haber puesto en palabras el tema del refugio y la ventana, porque así es como me siento ahora mismo. Acabo de abrir hace 3 meses escasos un club de lectura en mi instituto y tengo a 12 muchachas que lo que me decían era que se sentían súper solas como lectoras y que no lo compartían porque además se sentían súper raras, pero les encanta leer. Y entonces ahora se han descubierto entre ellas como que están saliendo de su refugio, han abierto una ventana y ponen un montón de cosas en común cada mes. Y me gustaría que me orientarais un poco sobre cómo llevar este club de lectura. Sí. Aurora, esa es tuya. Sí. Sí, es verdad lo que dices, ¿no? También en mi instituto los lectores estaban escondidos porque tienen miedo, entre comillas, a ser considerados raros o estos mira qué frikis o mira qué cosas más tal, y de hecho nadie presume hoy día, o casi nadie presume entre la juventud de ser lectores. Pero te creas un club de lectura y empiezan a acudir y empiezan a llegar chicos, y aquí tenemos ahora, estaba en la sala, sí, está allí en la sala, María José Villarroya, otra escritora, otra profesora, que lleva el club de lectura que heredó de mí, pero claro, con nuevos niños, nuevas sabias, nuevos lectores, nuevos libros. Bueno, pues montones de posibilidades tienes. Ellos pueden elegir, puedes tú también elegir lecturas, nunca se debe obligar a leer. O sea, el verbo imperativo está prohibido en la lectura. Yo siempre lo he considerado así. Si no te gusta un libro, pues no pasa nada, ya te gustará, ¿no? Eso también me lo decían a mí algún profesor, ¿eh? Si ahora no te gusta, ya verás cuando tengas X años cómo te puede gustar ese libro. Y efectivamente, así ha pasado a lo largo de la vida. Tienen montones de cositas para hacer, ¿eh? Ponte en contacto también puedes ponerte en contacto con otros clubes de lectura, porque la comunicación que decía Marta antes es esencial también para ellos y para el propio club, ¿eh? Y poquito a poco ya verás cómo crece. No sé si te reúnes una vez a la semana, una vez al mes. Bueno, nosotras nos reuníamos una vez a la semana y aparte de la lectura recomendada se hacían otra serie de actividades, unas lecturas en la propia hora del club de lectura, o se analizaban cómics, o se comentaban libros, o se hacía alguna actividad de otro tipo, de indagación de algún autor. En fin, se preparaban actividades relacionadas con la lectura, ¿no? Y a lo largo y al mes se hablaba del libro que se había leído. Y bueno, pues muy enriquecedor, te lo vas a pasar muy bien leyendo con ellos.
A veces tú eres la que marca la línea lectora y a veces pueden ser ellos que también te sorprenden, ¿no? Yo a veces he leído por ellos, porque entre ellos tienen sus gustos, sus libros. No sé. Yo sí te aconsejaría, pero fíjate que esto parte de los clubes de lectura que yo he visitado como lectora y como autora, como profesora. Un actor social, sabemos que cuando nos comunicamos no todos nos comunicamos igual, y especialmente las personas tímidas se quedan con cosas dentro porque no se atreven o porque... Entonces, dejar plasmado, aparte de lo que se pueda decir, lo que no han podido decir y que luego se lo puedan llevar como producto, a lo mejor luego hacerle una foto, recogerlo en algún blog, mejor si es físico, que cada una, si hablamos en femenina, dejen lo que sí quieren compartir, para que luego no se les olvide. Puede ser antes o después, pero también que lo puedan llevar como recuerdo. Si luego se le fotocopia y se lo llevan, ¿no? Para, como un recuerdo, algo físico. Para eso que no se ha podido decir, porque a veces se te va de la imagen, ¿no? A lo mejor tenías una idea que querías compartir y por falta de oportunidad y que lo puedan cerrar, ¿no? Y que si luego se lo puedan llevar, hacerle una foto. Es un consejo tonto, pero te vas muchas veces de una reunión sin decir, ay, me hubiera gustado decir eso. Sí. Y a lo mejor para ti o para los demás no es importante, pero luego dice, me pica, ¿no? Esto que no he dicho, está aquí todavía. Y para ellos es más importante. Y poder ponerle palabras así por escrito, creo que también es como un viaje de ida y vuelta, que se quede plasmado. Sí. Yo que no soy docente, sí creo que es muy importante el papel del coordinador del club de lectura, igual que el de profesor de literatura, sobre todo al elegir las lecturas. Porque muchas veces los profesores elegís mal las lecturas de los alumnos, en los clubes de lectura se elige algo y ahí nos cargamos, sobre todo en la adolescencia, nos cargamos a muchos lectores por haberles hecho leer algo que no estaba a su altura o que no era de su interés. Entonces creo que es muy bueno lo de coordinarte con otros clubes y saber qué libros le han gustado al personal. Invitar a escritores, Paco ha venido y no solamente ha hablado en el sino que era una comida con pizza, ¿no? Sí, también. Porque se hizo la reunión en otro sitio. O sea, se buscan cositas para animar. Y no sé si María José, que está por allí, quiere decir algo de su club de lectura. Es un atraco, pero del club de lectura del Juan Carlos I. Caray, sí, es un atraco porque yo no llevaba preparado nada, no tengo ni idea. Creo que cualquiera de las cosas que habéis dicho está bien, pero también considero que es muy difícil elegir los libros para un club de lectura, porque ahora, por ejemplo, este miércoles nosotros vamos a comentar Palabras envenenadas de Maite Carranza, y es un libro que por los pasillos los críos me han dicho que les gusta mucho, los que lo han leído. Pero claro, cada lector tiene su libro y cada niño, tú ahí juegas con probar un poco de todo y cada uno tiene que elegir su momento, sus gustos, porque hay quien te dice, la literatura fantástica, no, el crimen, no. Por cierto, este año, la verdad que también leímos, el primero de todos fue Mensaje cifrado, porque ahora mismo, como ya tenemos cerca de una treintena de críos, sí que me los llevo de los préstamos de la biblioteca, que vienen fenomenal. Que, por cierto, el catálogo infantil y juvenil está muy bien, pero hay que aumentarlo, porque es una pasada, pero es limitado. Y bueno, pues juegas con los títulos que hay y bueno, nunca sabes si aciertas o no, pero también con los libros hay que jugar. Muy importante lo de no me obligues a leer algo y nos escuchamos todos y todas las opiniones valen. Y no sé, una mezcla de ilusión, de pensar un poco, no sé, me habéis pillado, no sé. Sí, está bien. Muy bien. ¿Alguien más quiere intervenir, hacer una pregunta? Vale. Miguel. A ver qué dice Miguel. Tengo una para los tres y una para Diabu. Sí. ¿Cuál es vuestro género favorito para escribir y si el haiku se considera un género? Empezad en el orden que queráis. Yo creo que al género al que siempre vuelvo es a la poesía, tanto como lectora como creadora, y es que es el que más gustirrinín me da en el cerebro, el poder jugar con el ritmo, el poder escucharlo, el poder caerme dentro, es una sensación totalmente diferente. La novela es
otra cosa. La estructura, para mí es un cansancio mental, más que el placer de encontrar que este verso está acabado. A mí me gusta mucho la poesía, me voy a quedar con eso. Bueno, a mí me encanta la poesía, me encanta la novela, me encantan los libros de viajes, me encantan las biografías, las novelas, bueno, de novelas, las policíacas también. Llevo dos micrófonos, esto ya es ¿es que me lo da? Bueno, pues, y me encantan los haikus, que es una poesía muy breve, japonesa, de origen japonés, bueno, porque la hacemos en español, en castellano, que tiene una serie de características que también me encanta, y me encanta hacer haikus, ¿no? Y dentro de nada vas a aprender tú, ¿eh? ¿Y Paco? A mí, tanto como autor como lector, lo que más me mola es la novela. Ahí donde más cómodo me siento, tanto leyendo como escribiendo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Adelante. No es una pregunta, buenas tardes, es una, ¿cómo diría yo?, insinuación. Me gustaría saber qué pasó con ese libro. Entonces, el libro de Rubén Darío. Hay una novela en esa historia. Pues, le recomiendo a Paco y a Marta que lo intenten, que intenten satisfacer al menos mi curiosidad. ¿Qué ha pasado con ese libro? Ahí puede haber pasado algo muy trivial, que esté perdido en el instituto donde lo llevó tu marido, pero puede estar ese libro... Seguramente alguien lo cogió. Pues y lo estará en su casa y espero que lo disfrute. Pero ese pervertido que robó un libro de poesía de Rubén Darío a alguien que lo amaba tanto, ahí hay un pedazo de historia. Pues sí. Hombre, Santiago vino con la obra completa también, ¿eh? Pero, o sea, que no me quedé sin Rubén Darío. Y que realmente ahora es otra... Bueno, ya es que lo quiero porque sí, ¿no? Porque es otro tipo de poesía tal muy de asombrar a un niño, ¿no? De asombrar a alguien con esa sonoridad, esas palabras tan raras. Mi madre ejercía también de diccionario, porque muchas palabras no sabía lo que significaba, pero ese misterio de la palabra, pues me fascinaba y me sigue fascinando todavía hoy cuando abro algo, ¿no? De hecho, pues, coges cualquier cosita y dices, ¡hala! Mira qué bonito lo que dice, ¿no? Rubén Darío es especial para mí, pero eso no quiere decir que no haya seguido leyendo poetas y que haya avanzado en la literatura, ¿no? Y bueno, pues sí hay una novela, no sé qué pasará, hay una novela. Y luego a todo el mundo que le he preguntado y a gente, expertos en gente muy aficionada a los libros, que digo, bueno, si lo ves y tal, no sé qué, porque es complicado, o sea, son libros un poco raros, más difíciles, que valen un poquito más caro de lo normal. Sí. En fin. Podrían escribir muchas novelas sobre los libros que compramos en las librerías también. Creo que una de las maneras que hemos tenido en casa de aficionar a nuestros hijos ha sido visitar las librerías de libros de saldo y claro, te lo llevas con mucho cariño, pero cuando encuentras un billete de metro, una carta de una novia, te encuentras una entrada de cine o una dedicatoria, dices, este libro era más caro de lo que yo lo he comprado, por supuesto, porque estás viviendo, te has asomado a la ventana de otro y es divertido. Sí. Eso no lo disfrutas con un ebook. Un libro en tu biblioteca siempre sabes cuándo lo compraste, cuándo lo leíste. Es un poco también la historia sentimental de tu vida, y eso no te lo da un ebook. Eres doblemente voyeur, porque te asomas al libro, pero hay otra vida que perteneció a otra persona. ¿Alguien quiere hacer alguna aportación? ¿Queréis preguntar algo? Pues, bueno. Bueno, yo no he dicho al final que es para mí la literatura, entonces ha sido es una compañera de vida, ha sido mi compañera fiel. Yo le preguntaba esta tarde, oye, a mis nietos qué pensaban ellos que era para mí la literatura, y me han dicho que es como tu novio. ¿Ah, sí? Digo, pues vale, bien, venga, tu novio, mi novio es la literatura. Bien, ¿alguien quiere preguntar algo? Yo leía una noticia hace pocos días en la que precisamente el titular decía que los jóvenes
y se hablaba de jóvenes en una franja entre 10 y 18 años, leen más que los adultos a día de hoy. Lo digo porque estamos hablando mucho de la importancia de promover la lectura y demás, y bueno, por las estadísticas que mencionaban precisamente, no sé si... Bueno, ¿qué opináis sobre esto? Quiero decir, al final es cierto que muchas veces hablamos de la importancia de promover la lectura, de que los jóvenes lean, de cómo lo hacemos, de los clubes de lectura y demás, pero parece ser que igual son los adultos los que ahora, pues igual con tanta tecnología, con tanto trabajo, tanto estrés, redes sociales, están empezando a leer un poco menos. No sé qué pensáis de esto. Yo tengo la impresión de que se lee, y que se lee bastante. Que no se lee lo que nos gustaría que se leyera, que no me lean a mí, pues eso es normal, pero yo me da la impresión de que se lee bastante, ¿eh? Sí, bueno, hay un negocio editorial boyante, ¿no?, en la literatura para niños y para jóvenes. Cada vez se hacen libros más bonitos y es verdad que en los colegios, en las escuelas, en las guarderías, en las bibliotecas, hay muchas actividades y muchas personas que se dedican a animar a leer, ¿no? Hay una conciencia de la animación a la lectura y de hacer lectores. Creo que la edad baja, sube, baja, o sea, baja en la adolescencia, sube luego un poquito tal, y realmente los índices de lectores aquí en España están un poquito por debajo del resto de Europa, ¿no? Está un 60% de la población confiesa leer, y bueno, pues así andamos. Pero sí hay gente lectora, ¿no? Y hay muchos premios, y hay bueno, en Cartagena, por ejemplo, todo lo del premio Mandarache, que tendría que estar difundido por toda la región, ese tipo de experiencias, donde los propios chicos son los que leen y valoran los libros y premian al autor. Pues ahí hay un movimiento lector de adolescentes fantástico, ¿no? Y bueno, en los institutos también hay poquito a poco, se van creando los clubes de lectura. Creo, vamos a cambiarle el título, Juanjo, 11 minutos, ¿vale? A mí también se me ha quedado algo por decir. Ha nombrado el Mandarache. A mí me gusta mucho la poesía, pero sé que es un género que los adolescentes no saben llegar. Llegan cuando preguntas a un bachillerato, entras a un ciclo de grado medio. Oye, ¿hay lectores? ¿Alguien lee poesía? Y entonces levantan la mano. Dicen, nadie es lectora. Entonces me estás diciendo que sí, lees poesía. Y nosotros tenemos en Molina de Segura, que sabes, porque lo han nombrado, que hay un meteorito, ¿verdad, Paco? Sí. Hay un meteorito y allí pues hay muchos escritores, muchos lectores. Pero también hay mucha actividad para el fomento de la lectura. Y una de ellas, pues, se copiaron, pero además vilmente, del premio Mandarache, y animamos a los jóvenes de los 4 institutos públicos de Molina de Segura a leer poesía a través de los libros que los poetas mandan. Y entonces los propios jóvenes hacen de jurados. Y te sorprendes ver cómo esa posición de tú decides qué libro es el que más te ha gustado y díselo a los demás, díselo a tus compañeros y díselo al mundo cuando gane el premio ganador. Y es fascinante cómo se meten críos que no son aparentemente lectores o que académicamente, cuando se lo dices al profesor de lengua, esa es jurado del premio Subirana de poesía, sí, y no veas lo que disfruta y cómo ha hablado en el ayuntamiento y cómo ha hablado delante de la prensa de sus libros favoritos. Y da gusto. Pero la pregunta era otra, yo me he colado por ahí. La pregunta era si es verdad que los jóvenes leen. Yo no sé si recordáis los libros que leíamos de niños y de adolescentes, esa intensidad en la lectura, esa plenitud era con tal fuerza, por lo menos yo lo viví así. Hoy se me olvida el título que estoy leyendo y a lo mejor lo estoy terminando y se me olvida el autor. Pero los libros que leíste a esa edad se han grabado a fuego. Por eso es tan importante regalarles eso. Luego, que dejen de ser lectores, que vean Netflix, pero en la adolescencia esa maravilla hay que regalársela. Yo copio las ideas como el Mandarache, a Aurora le copio mucho, a nuestra compañera María José, que también está ahí. He copiado la idea de tener horas de lectura
individual, cada uno la suya. En voz alta es bonito, es enriquecedor, pero que cada uno elija su libro, se equivoque o no, disfrute o no, para los alumnos siempre es un regalo. Es un regalo para el cerebro, de atención, de descanso, porque son muchas horas en los institutos, en los colegios, y es también un regalo de la oportunidad de que tienen algunos jóvenes, porque sus familias pues no leían a Mendoza, muertos de risa, ni tampoco tenían hermanos que tenían un montón de tebeos que tú luego podrías coger cuando fueras un poquito mayor. Así que todo lo que hagamos por difundir esa literatura va a ser siempre bien recibida. Es un regalo que hay que hacer. Está en nuestras manos. Gracias. ¿Alguien le ha surgido alguna duda, alguna pregunta? ¿Queréis intervenir? Bueno, pues ¿sí? Hola, buenas tardes. Es solamente una curiosidad que mi hija me estaba diciendo. Es que como perdiste el libro de Rubén Darío, que estamos todos, nos ha llenado al fondo, pues mira, como dijiste que tu marido se llamaba Santiago, y yo tenía un profesor en el instituto que se llamaba Santiago. Y quería saber si el IES que perdiste el libro era José Planes. Sí. Pues eso es, pues bueno, que yo ya sabiéndolo, es una anécdota, y al decir Santiago, como teníamos un profesor que era... No, Santiago. Santiago. Está por la sala. ¿Está por la sala? Sí. Es verdad. Bueno, eso era la anécdota que digo, pues, si es Santiago, tiene que ser el Instituto José Planes, porque pues era un profesor, bueno, está aquí presente, pero ya lo voy a decir, maravilloso, maravilloso. Y es verdad que también nos animó muchísimo a la literatura. De verdad, gracias, Santiago. Vamos a buscar el libro, Bueno, pues sí, se van cerrando círculos, se van cerrando círculos. Pero... Bueno, libro perdido, y hallado en, a ver dónde, puntos suspensivos. Muy bien, pues bueno, para ir terminando, a mí sí que me gustaría que nos contaseis cómo es vuestro ratito de lectura. O sea, ¿dónde encontráis vuestro hueco? Porque imagino que estáis liados igual que todos los demás, pero seguís leyendo, seguís siendo lectores, y bueno, nos habéis contado cómo hacéis para escribir, pues cómo hacéis para leer. O sea, contarnos un poco el secreto de cómo hacemos para encontrar ese hueco en el día. Yo creo que no se puede escribir si no eres lector, o sea... nadie cae de un árbol y se pone a escribir. A quien nos gusta leer, yo creo que cuando cae en tus manos un libro que te engancha de verdad, eso es un placer indescriptible porque estás deseando ya, te da igual el momento, estás deseando llegar a tu casa, tumbarte en el sofá con el libro y seguir por donde lo habías dejado, ¿no? Ese momento es extraordinario. Sí, yo leo también, ahora puedo leer a cualquier hora. A veces tienes tantas actividades que te cuesta trabajo encontrar hueco, pero sí, me encantaba leer por la noche, por la mañana, despertarme y seguir con el libro, eso es un placer guay. Y bueno, a veces ahora leo también en tableta, y es verdad que creo que somos de una generación... que se va a perder, porque las casas no reúnen condiciones para tantos libros, ¿no? Y se convierten en bibliotecas y a veces se te pierden los libros, ¿no? Hoy estaba buscando uno y no lo he encontrado, no sé si está en la playa o si tengo que dar otra vuelta, porque, en fin, pero sí, a cualquier hora, en cualquier postura, cualquier sitio. En la playa me encanta leer. Yo creo que las lecturas que más disfrutamos son las que robamos, ¿no? Ese minutito que no esperabas y te regalan en la sala de espera o ese amigo que siempre se retrasa y sacas ahí un minutico, ¿no? Sí, y leer en el tren me fascina, porque ahí encuentras, nadie te puede interrumpir y puedes leer caminando, ¿no? Me encanta leer en el tren. Pues muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Nos queda una sesión más de este ciclo, será el mes de mayo, la fecha todavía no está, pero bueno, en redes sociales la pondrán, en la página web de la Biblioteca Regional, se pondrá también el cartel arriba, así que os animo a que volváis a estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, esperamos que lo hayáis disfrutado. Gracias. Gracias.
Gracias.